Con la ayuda del Señor, vamos a empezar una serie que, exactamente, gracias hermano. El tema general de esta serie es conociendo a Dios. Ese va a ser el tema general, hay varios subtemas. Espero que no se pierdan los subtemas. Pero hoy empezamos esta serie, una serie que se llama Conoce a Dios. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, aquí estoy delante de ti, con todas mis limitaciones, con problemas de salud, pero creo y confío en tu poder, en tu dirección. Creo, Padre Celestial, en que tú haces y harás de este siervo inútil un vaso útil para la gloria tuya. Háblanos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conoce o conociendo a Dios. Y alguien de ustedes puede decir, pues yo conozco a Dios. Y todos, a lo mejor la mayoría puede decir, pues yo conozco a Dios. No sé por qué el pastor dice, ¿no?, que vamos a tratar un tema que se tiene que ver con conociendo a Dios. Pero yo preguntaría, ¿en verdad conoces a Dios? Y entonces, ¿por qué no hay una obediencia total hacia Él? ¿Conoces a Dios? ¿Por qué medio le obedecemos? ¿Conoces a Dios, amado? ¿Por qué no le honramos como Él es digno? Como Él se merece, por lo que es Él. ¿Conoces a Dios? ¿Por qué nuestro testimonio dice todo lo contrario? ¿Por qué la manera de vivir dice todo lo contrario? ¿Conoces a Dios? ¿Por qué no testificamos de Él? ¿Por qué nuestros compañeros en el trabajo, en el deporte, por qué los vecinos no han escuchado el Evangelio? Porque nosotros le hemos testificado. ¿Conocemos a Dios, amados? ¿Por qué nuestra fe decae? ¿Por qué se apoderan las dudas, los temores? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué no le confiamos nuestra vida totalmente a Él? ¿Por qué? ¿Conoces a Dios? Y no me estoy refiriendo a un conocer físicamente, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Él no es hombre, Él es espíritu. Pero cuando me refiero, mis amados, que conoces a Dios, me estoy refiriendo a su ser, a su esencia. Amados, ¿conoces a Dios? ¿Conoces sus atributos? Hubo un hombre en la Biblia que creía que conocía a Dios. Y cuando vino las pruebas a su vida, él interrogaba a Dios. Tuvo el valor de preguntarle a Dios muchas cosas. Pero cuando termina el capítulo, él dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿De quién se trata? De Job. ¿Conoces a Dios? Y vamos a conocer el primer tema de hoy, entonces, amados, que está allí. Dios es infinito. Entonces, el primer subtema es que hoy vamos a conocer es que conoces que Dios es infinito. Dios es infinito.
Y por lo tanto, mis amados, como Dios es infinito, quisiera, antes de tocar el primer punto de lo que es infinito, quisiera que pudiéramos pensar, por ejemplo, en lo infinito. ¿Qué quiere decir cuando decimos nosotros infinito? ¿Qué queremos nosotros transmitir cuando estamos diciendo que Él es infinito? Podemos, hermanos, pensar muchas cosas, pero en verdad no siempre entendemos y no siempre sabemos lo que es infinito. Hay algunas definiciones, algunos intentos de definir, hermanos. Dice que también con infinito queremos decir que Dios no tiene límites, que Dios no tiene frontera, que Dios no tiene final. Juan lo dice, que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Y Jesús y Juan dice que Él es antes de todas las cosas, ¿no? Entonces, hermanos, infinito es que Él no tiene fin, no tiene fronteras, que el Señor no tiene un final, no tiene un término. Él es inagotable, incalculable, incontable, interminable, eterno, es perenne. La Biblia, mis amados, cuando habla de lo infinito y se aplica a Dios, se habla de su naturaleza ilimitada, una naturaleza, mis amados, eterna, que Dios es eterno y sin límites de tiempo, y que no tiene límite de espacio. Dios es infinito, mis amados. Por lo tanto, mis amados, el Señor no tiene principio ni tiene fin. Él es antes de todas las cosas. Él existe por sí mismo, es infinito, es inigualable en poder, en conocimiento. Y hermanos, y su presencia, la presencia del Señor no está restringidos. La presencia del Señor no conoce restricciones como nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos el primer punto de hoy, que Dios es infinito y por tanto no se puede medir. Es infinito y entonces inmedible. Él es ilimitado, ¿no? Se usa mucho la palabra ilimitado, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, la palabra ilimitado. Lo usan con mucha frecuencia. Mire, le ofrecemos este paquete y con este usted tiene llamadas ilimitadas. A ver, no pague, a ver, deje de pagar, a ver si va a contar con sus llamadas ilimitadas, ¿no? Con su tiempo ilimitado. Otras compañías, otros bancos dicen, no, por el tiempo que usted está con nosotros, tiene usted crédito ilimitado. A ver, no pague la primera vez, no pague la segunda vez, a ver si va a continuar con ese crédito ilimitado, ¿no? O sea, es un decir nada más. Los humanos usamos la palabra ilimitado o infinito nada más por ganancia, ¿no? Pero mis amados, Dios es ilimitado, es infinito, Dios es inagotable. Nadie en la creación y nadie de las criaturas puede ser igual a Dios. Dios existe por sí mismo, Él es absoluto, mis amados, y no hay nada que sea lo suficiente grande, no hay nada que sea lo suficientemente sabio, no hay nadie que sea lo suficiente grande y maravilloso como nuestro Dios. Dios no conoce medida. El pasaje que leímos hace ratito del segundo libro de Crónicas, Salomón había de edificar casa. Y cuando ustedes han leído también, no solamente lo va a edificar, sino que cuando ya lo edifica y lo va a dedicar, siempre él va a usar este término que leímos aquí y se lo leo para ustedes en el versículo 5.
y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y yo pensaba en esto y dice Salomón, la casa que voy a construir debe ser grande, porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Y yo me imagino que imagínense ustedes reunir todos los dioses mexicanos, todos los dioses estadounidenses, todos los dioses guatemaltecos, todos los dioses de todos los países del mundo. Dice el Señor, mi Dios está sobre todos esos dioses. Amén. Pero me encanta el siguiente texto. Mas, ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Se imagina usted qué concepto tenía Salomón de Dios? Infinito, infinito. Él se pregunta y dice, ¿quién será capaz de edificar casa si los cielos de los cielos no pueden contener a un Dios grande? Y él sigue diciendo, ¿quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso. Ahora diríamos actualmente, ¿para qué edificamos casa? Para que nos reunamos para adorarle, para que le presentemos nuestra adoración, nuestra ofrenda de adoración. Para eso, ¿quién necesita templo? ¿Dios o nosotros? ¿Quién necesita un edificio? ¿Dios o nosotros? Nosotros tenemos un lugar donde reunirnos que nos identifica como pueblo del Señor. Pero un lugar, confinar a Dios en estas cuatro paredes, es totalmente imposible. Confinar a Dios y que los cielos de los cielos lo pueden contener. Lo que está diciendo Salomón, mis amados, es que nuestro Dios es infinito. Debemos recordar, hermanos, que no podemos confinar a Dios a un edificio o a un ambiente hermoso. Cuando en algunos otros movimientos y está la iglesia en euforia, la gente en euforia, alaben que Dios está aquí. Y si yo me encuentro predicando en las calles, no estará conmigo. ¿Por qué confinamos a Dios a un lugar y a un momento donde se está adorando? Dios es mucho más que un edificio. Amados hermanos, así que nosotros, al estar nosotros aquí, no debemos enfocarnos allí hacia los hermanos, sino a Dios. Y ustedes, al estar adorando, no deben enfocarse a los que están hacia adelante, sino a Dios, porque Él es el infinito. Amados, ¿cómo nosotros adoramos a Dios? ¿Qué concepto tenemos del Señor? Así que mis amados, no hay lugar, no hay espacio que pueda ser, donde pueda Dios ser confinado. Dios es infinito. Por otro lado, en segundo lugar, mis amados, Dios es infinito y por tanto es infinito en entendimiento, en conocimiento, ¿sí? En conocimiento. Ahí hay un texto, mis amados, que queremos compartir, está allí en la pantalla. Es Salmo 147:5, si los que alcanzan a leer pueden leer conmigo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La palabra entendimiento quiere decir conocimiento. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo entiende. En la versión Palabra de Dios para Todo dice: nuestro Dios es grandioso y grande es su poder, su conocimiento no
tiene límites. Ese es el Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Es infinito y es infinito en entendimiento, o es infinito en conocimiento. Pregunto, mis amados, ¿Dios sabe todo, 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 o Dios casi sabe todo? Dios sabe todo. No podemos decir, Dios casi sabe, casi sabe. Dios tiene un 99% de conocimiento de todo lo que sucede. Entonces no sería Dios, entonces tiene limitaciones y entonces no merece ser adorado y honrado. Pero no es así. Dios, mis amados, Él conoce todo. Si no, no sería Dios. Dios conoce todo. Dios conoce lo pasado. Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Puede ser espiritual, puede ser físico, o puede ser, mis amados, no solamente físico, sino también todos aquellos, el aspecto psíquico, también Dios todo lo conoce. No podemos decir, mis amados, que Dios conoce casi todo. No, Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y si Dios no conociera todo, Él no sería infinito, mis amados. Así que Dios conoce todo. Pregunto, ¿Dios cree que conoce todo de ti? Dios conoce todo de ti, mi amado hermano. Dios conoce todo de mí. El conocimiento de Dios es más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Hubo un hombre que usted conoce, que estaba en su palacio, no fue a la guerra, fue y vio a una mujer hermosa como todos, como todas. La llamó, mandó a un siervo, estuvo con ella y mandó a llamar al marido, a Urías. Urías no sabía, pero Dios dirige todas las cosas, tratando de ocultar su pecado. Y un día Dios, a través de Natán, llega Natán a la casa de David. Y sale David y le recibe. Y Natán le cuenta una parábola. Y Natán le dice, vino un hombre rico, vino un hombre de visita. Vino a visitar a un hombre rico. El hombre rico tenía todo, tenía ovejas, vacas, bueyes, todo. Pero él no quiso matar una corderita para recibir a su visita. El hombre rico fue y tomó la corderita de un hombre que solamente tenía una corderita, que lo había cuidado con mucho amor en sus brazos, lo tenía y cuidaba. El hombre rico tomó esa corderita que tenía el hombre, la única. David se puso furioso. ¿Cómo puede ser? Ese hombre que tomó la corderita de ese único hombre debe pagarlo cuadruplicado. ¿Y qué le dice Dios a través de Natán? Ese hombre eres tú. ¡Wow! ¿Se puede esconder el hombre de Dios? Se escondió de Urías. Urías ya no vive, todavía él se está escondiendo de todos, pero de Dios nadie se esconde, mis amados. Así que, mis amados, Dios sabe todo. Para Dios nada hay que no se conozca. Si tú has tratado de ser infiel a tu cónyuge, Dios lo sabe que has tratado de ser infiel. O si tú has sido infiel, Dios lo sabe que estás siendo infiel. O sea, nada hay escondido para Dios. Si tomaste algo en algún lugar y crees que el dueño del negocio, si crees que el dueño de la casa, si crees
no se dio cuenta, Dios sí lo sabe. Nada hay que se esconda de Él. Dios no tiene límites, Él es infinito en conocimiento. En Mateo 9 encontramos también una ocasión Jesús fue y sanó a un paralítico. Trajeron al paralítico ante Jesús y dice la Biblia de esa manera: sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí. ¿Dónde decían? Dentro de sí. O sea, no lo expresaron, no lo dijeron. Decían dentro: este blasfema. Y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No lo expresaron estos hombres, no pronunciaron ninguna palabra. El pensamiento de ellos estaba en el corazón: este blasfema. Pero Jesús, conociendo lo que hay en el corazón, se los reveló. Amados, ¿acaso tú y yo podemos escondernos delante del Señor? Yo no sé qué pudieras estar pensando tú en este momento, pero Él sí lo sabe. Yo no sé qué puedes estar tú imaginándote en este momento, pero Dios sí lo sabe. De Dios no podemos escondernos nada. Hubo un matrimonio en la Biblia llamado Ananías y Zafira. Como vieron que los demás vendían sus propiedades y lo traían a los apóstoles para que repartieran, para que todos comieran, Ananías y Zafira también tenían una propiedad. No sé, algunas cuantas hectáreas, alguna hortaliza, una casa, no sabe, dice que tenían una propiedad. Y entonces decidieron venderlo y lo vendieron. Pero ya viendo el dinero, ¿acaso no es tentación? ¿Acaso no se ha sentido usted tentado alguna vez? Creo que es mucho el diezmo. ¿Y si le saco algo? ¿No? Entonces estos dijeron: no, pues vamos a quedarnos con una parte. Y llegan estos ante los apóstoles, ante Pedro, a presentar. Y el Espíritu Santo en la vida de Pedro le dice: ¿vendiste en tanto la propiedad? ¿Qué dijo Pedro? Sí, en tanto. ¿Qué pasó? Cayó muerto. Entra la mujer. Y lo mismo. ¿Vendieron en tanto la propiedad? Y dice la mujer: sí. Pues los hombres que sacaron a tu marido te han de sacar a ti también. Y la sacaron muerta. ¿Por qué tentáis? ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Dios es infinito en conocimiento. No podemos esconder nuestros pensamientos, nuestros deseos. No podemos escondernos delante del Señor, mis amados hermanos. La Biblia dice que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, mis amados, dice también la Biblia: no está aún la palabra en la boca y tú, Señor, ya la sabes toda. Ese es el Dios a quien tú y yo hemos decidido adorar. ¿Pero lo conoces? Amados, tú y yo estamos delante del Señor a cada instante, a cada instante. No hay ningún momento que podamos salir del conocimiento de Dios. Hoy Dios sabe qué cosa tuviste que dejar. Hoy Dios sabe qué cosas están allí en tu mente y en tu corazón. Ay, ojalá no se tarde el pastor. El Señor sabe que hay. Dios no puede pasar por alto algo que esté en nuestras vidas. No hay nada escondido para el Señor. Él sabe cómo vivimos, sabe qué hacemos y sabe cómo le estamos adorando, si en verdad le estamos adorando.
Por último, mis amados, conoce que Dios es infinito y Dios es infinito ¿en qué? En poder. Él es infinito en poder. Aunque vamos a tocar algo más en próximos domingos, pero vamos a tocar esta parte. Él es infinito en poder. No tiene límites en poder. Él todo lo puede. Una ocasión el ángel se le acerca a una joven que estaba esperando el día de la boda. Y le dice el ángel: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y esta joven llamada María le dijo, ¿qué dijo la mujer entonces? ¿Cómo será esto si yo no conozco, no he tenido experiencias con un varón? ¿Cómo va a ser? Y entonces, mis amados, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también será el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y dice Lucas ahora, ¿qué dice? Porque nada imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Ese es el Dios que tú y yo estamos adorando. Ese es el Dios, nada hay imposible para Dios. Amados, esa es la verdad de la Biblia. No podemos decir Dios tiene 99% de poder. Entonces, si estás diciendo que Dios tiene 99% de poder, entonces estás adorando a un Dios que conoce límites, que tiene límites. Entonces no puedes confiarle tu vida. Pero si tú crees que ese Dios tiene poder ilimitado, mis amados, Él todo lo puede. Para Dios nada imposible, mis amados. Dice Éxodo que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ustedes saben que lo hizo cruzar en el mar. ¿Usted puede detener una gota de agua? Se me ha ocurrido alguna vez ir a la llave y poner las dos manos así y poner agua, y dije: no va a salir agua y no va a salir el agua, y el agua se escapa. Hermanos, abrir el mar. Por eso la Biblia, mis amados, dice, por ejemplo, que Dios hizo cruzar al pueblo de Israel con mano poderosa. ¿Quién lo puede hacer? La mano poderosa. Dios es poderoso. El viernes en la reflexión se tocaron a estos tres varones, los que estuvieron en la vigilia de oración. ¿Quiénes de los tres hebreos se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, sus nombres reales, ¿cuáles eran? Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Fueron probados. Habían levantado una estatua, el rey, y no lo adoraron. Lo acusaron y el rey dijo: tienen que adorar, porque si no el horno se va a calentar. ¿Cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más se va a calentar de lo acostumbrado. Y mandaron a calentar el horno, y mientras trajeron a los tres aquí delante del rey. Y el rey les dijo: oh Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están ustedes dispuestos que al sonar la bocina, el tamboril, la zampoña, ustedes se van a postrar y adorar la estatua? ¿Sabe qué dijeron estos hombres, mis amados? Porque el rey dice: porque si no adoráis, él dice, fíjese bien, porque si no adoráis, ¿qué Dios? Qué tremendo. ¿Qué Dios hay que los puede librar de mis manos y del horno? O sea, el rey era tan poderoso, según él, que nadie los podía librar de su mano ni del horno. Y se atemorizaron Ananías y Zafira, estos tres varones, Misael, Azarías y Ananías. Se atemorizaron.
No, con el rostro de firmes, con el rostro levantado, le dijeron dice así: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Guau! ¡Qué confianza en el poder de Dios! ¡Qué confianza! ¿Y si Dios en su gracia no quiere mostrar su poder? Si Dios en su santa voluntad, Él no quiere mostrar su poder. ¿Qué dice el siguiente texto? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Hay gente que cuando Dios no muestra su poder, hay gente que cuando Dios no muestra su gracia, no, pues me la va a pagar Dios, ya no le voy a servir. ¿Cómo es que si fuéramos a convencer a Dios? Quien sale perdiendo somos nosotros. No sé si ha visto usted a personas berrinchudas, ¿no? El pastor me llamó la atención. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no. ¿Ah? ¿Quién sale perdiendo? Entonces, mis amados, aquí estos hombres dijeron: ¿y si Dios no quiere mostrar su poder? ¿Y si Dios quiere que vayamos al horno? ¿Y si Dios quiere que vayamos y nos consumamos? Pues vamos a ir, pero no voy a dejar a Dios, no vamos a abandonar a Dios. Pero el primer punto es, la primera enseñanza es: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de ti y del horno. ¿Y lo hizo? Lo hizo el Señor. Mis amados, ¿por qué? Porque Dios es poderoso, no tiene límites, mis amados, ¿sí? Hermanos, ¿a qué tienes temor? ¿Cuáles son tus dudas, mis amados, ahora que te están cautivando? Dios es perfecto. Dios es perfecto, mis amados. Es perfecto, Él no tiene límites. Pero también Dios perfecto en conocimiento, Él todo lo sabe. Pero también tiene poder y es poderoso. Así que, hermanos amados, Dios es infinito. Dios no conoce límites. Dios no conoce límites, hermanos, de ninguna manera. Dios es infinito. Si tú crees que Dios tiene limitaciones, es tu percepción. Es porque no conoces a Dios. Pero Dios, mis amados, no tiene ninguna limitación. Es el Dios, mis amados. Si Dios tiene límites, si tú crees que Dios tiene límites, entonces no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac, entonces no es el Dios de Jacob. Si tú crees que Dios tiene límites, entonces no es el Dios que se ha revelado en la Biblia. Si tú crees que Dios tiene límites, entonces no es el Dios que tú has conocido. Porque Dios no tiene límites. Hermanos, ¿quieres tener una relación con ese Dios que no tiene límites? ¿Quieres tener una relación con ese Dios que es infinito? Él proveyó, por su infinito amor, proveyó a su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo tú puedes disfrutar una relación con Él. Por ese infinito amor que Él tiene hacia nosotros, dio a su Hijo en la cruz. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, mis amados, ¿quieres tener una relación con ese Dios que es infinito? Solamente lo puedes hacer a través de Jesucristo. Si estás en Jesucristo, sigue creciendo en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.